Listo, entonces. Vamos a empezar caracterizando el día de hoy la función lineal. Función lineal. Listo, recordemos que entonces las funciones son eso que le atribuimos a un fenómeno para poder comprenderlo, para poder estudiarlo. Pues desde la parte matemática, porque es la parte más sencilla que ha encontrado el ser humano para poder entender su entorno, es la parte más simple con la cual se puede comunicar sin importar en dónde esté o qué dinámicas estén, digamos, que se tengan socialmente, se tengan humanamente, como que las matemáticas nos sirven bastante bien para tener la mayor certeza de qué pasa con los fenómenos, de poder predecir. Entonces, pues para eso atribuimos funciones. A las cosas descriptivas le ponemos funciones, o sea, les ponemos números y letras, pues que representan números, de pronto a veces ocultos, de pronto a veces variables, pero pues finalmente para eso es que sirve, ¿no? Para eso es que sirve la función. Entonces nos permite comunicarnos con el fenómeno y saber cómo es su desarrollo, ¿sí? Hay diferentes tipos de funciones, entonces como ahorita estábamos hablando, hemos visto entonces la función constante, que es aquella que no varía en una de sus magnitudes, digamos. Ahora vamos a ver la función lineal. ¿Qué pasa con la función lineal? Pues resulta que listo, ya empezamos a ver cómo hay fenómenos que empiezan a cambiar. Entonces ya no hablamos de fenómenos constantes, sino de fenómenos que empiezan a variar. Y no solo varían en una de sus magnitudes, como lo pasaba con la constante. ¿Se acuerdan que era una línea recta? Porque finalmente, listo, si bien en la f de x, o sea, en y, se mantenía siempre en el mismo punto, pues en x sí avanzaba, ¿cierto? Esa es la función constante, porque finalmente no nos podemos deshacer en especial del tiempo, que siempre está avanzando, entonces no podemos suponer que realmente el tiempo no va a avanzar o hay algo que se va a quedar quieto. Lo que pasa con la función lineal es que ahora nos dicen, listo, no solamente va a variar una de sus magnitudes, sino que las dos magnitudes implicadas van a variar de forma constante. O sea, no es que se mantenga constante, sino que la variación es constante. O sea, como que el paso de cambio es el mismo. Por ejemplo, como si tuviera una velocidad constante. Imaginémonos un carro que avanza en su trayectoria, o sea, avanza en el tiempo, avanza en el espacio, ¿cierto? Se desplaza, avanza en el espacio, pero lo hace con una velocidad constante, lo hace con, yo que sé, a 10 metros sobre segundo, siempre en su recorrido, y bien, está cambiando el espacio, está cambiando el tiempo también, pero la razón de ese cambio, o sea, la velocidad que está teniendo al moverse, pues es la misma. Como otro ejemplo que les doy de función lineal, por ejemplo, el crecimiento de una persona, ¿sí? Cuando está pequeña. Entonces, el crecimiento de una persona, bueno, eso no es muy lineal, pero pensémoslo así. Digamos que el día de hoy crezco 1 centímetro, mañana 1 centímetro más, pasado 1 centímetro más. O sea, estoy variando, todos los días estoy cambiando, pero esa razón de cambio es 1 centímetro. O sea, la razón del cambio está siendo la misma. Es como si cada escalón tuviera la misma altura. Básicamente esa es la función lineal. Cómo un fenómeno puede cambiar en X y en Y, pero lo hace de manera en la que su cambio es el mismo. O sea, por ejemplo, no es como que hoy crecí 1 centímetro y mañana crezco 2 centímetros y pasado mañana crezco 0,5 y traspasado crezco 3 centímetros, ¿sí? Eso sería una razón de cambio que variaría. Pero en la función lineal, esa razón de cambio se mantiene, ¿listo? Siempre escalamos en la misma proporción. Eso es como un poco las características principales, entonces diremos que una función lineal es una función, voy a colocar acá como una definición, es una función que mantiene su razón de cambio, o bueno, que mantiene su razón de cambio constante. Su razón de cambio constante. Entonces, no es que la función en sí sea constante, la función en sí no es constante, pero lo que sí es constante es la forma en la que va variando. O sea, nunca va a variar más rápido, nunca va a variar más lento, sino que siempre va a variar en la misma cantidad. Siempre va a subir el escalón
que tiene la misma distancia, siempre va a cambiar de la misma forma. ¿Listo? Tenemos acá unas características principales, entonces se las voy a mostrar. La forma de la función lineal es f de x, ya saben que f de x es una función que depende de x, es igual a mx más b. O lo mismo, y igual a mx más b. Recuerden que esto de función que depende de x es lo mismo de y. ¿Sí? Función que depende de x, pues va a ser y. Entonces, ustedes lo pueden encontrar de esta manera o de esta manera. Es lo mismo. F de x es lo mismo que y. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, vamos a empezar a desglosar un poquito esta forma de la función. Primero, nos habla de que si se dan cuenta, las funciones lineales no tienen exponentes mayores a 1. O sea, si se dan cuenta, acá nunca van a tener un término que esté al cuadrado, que esté a la 3, que esté a la 4. No. El exponente siempre va a ser 1. Una función lineal se caracteriza porque no tiene exponentes mayores. O sea, si ustedes ya tienen un x al cuadrado, si tienen un x a la 3, si tienen un x a la 4, pues eso ya no es una función lineal. Una función lineal no tiene exponentes mayores a 1. Esa es una característica principal. Dime, Juanito. ¿Tiene que ser 1 o puede ser menos? Tiene que ser 1. O sea, básicamente tú no vas a encontrar acá ningún exponente. ¿Listo? Ni menos 1. O sea, ¿listo? Si acá encontraras a la menos 1 o algo así, no sería una función lineal. O sea, simplemente el exponente tiene que ser así 1. O sea, ya saben que no quiere decir que esto esté elevado a la 1, no tiene el 1 ahí, pero ya saben que cualquier cosa que no tenga un exponente se asume que está elevado a la 1. Esa es como una de las características principales. Segunda característica, entonces vamos a empezar a ver qué quiere decir cada una de estas partecitas. La M es la pendiente, ¿sí? Esa pendiente básicamente es esa razón de cambio, lo que yo les decía, por ejemplo, en el ejemplo del carrito que va avanzando con la velocidad constante de 10 metros sobre segundos, entonces ahí la pendiente sería 10 metros sobre segundos. En el ejemplo del crecimiento de una persona, si una persona crece 1 centímetro diario, la pendiente sería 1 centímetro. O sea, la pendiente, que en este caso se simboliza con M, es básicamente esa razón de cambio que siempre va a ser un número constante, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo calculamos, bueno, eso lo vamos a ver poco a poco. Es importante que entendamos, la razón de cambio, esa longitud que tiene como la escalerita que va a ir subiendo en esa función, es la pendiente. Ese va a ser un número constante que nosotros pues vamos a hallar o nos lo da la misma función. Entonces eso me dice a mí cómo me estoy moviendo. Importante, hay una, digamos que una ecuación, podríamos decirlo, o la forma que tiene esto, la pendiente es, para que lo entendamos, es y sobre x. ¿Listo? Y sobre x. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Listo? La pendiente es y sobre x o delta de y sobre delta de x. Recuerden que esos deltas son final, y final menos y inicial, x final menos x inicial. Todos los deltas son final menos inicial. Esto de una vez se los pongo porque ya más adelante pues lo vamos a aplicar cuando tengamos que hacerlo desde ciertos puntos. Pero pues tranqui, todavía no, pero sí es importante que desde ya lo vayamos a ir conociendo. ¿Qué otra, bueno, qué otra parte? X pues va a ser la variable, ustedes ya saben que X es la variable, en este caso, eso quiere decir que X puede tomar cualquier valor, no me voy a extender en lo de la X, ya saben que es el número, perdón, es la letra, la variable que acompaña ese numerito que sería M, M siempre va a ser un número, entonces va a ser la letra que acompaña ese número, y asimismo al revés, el número que acompaña la letra es la pendiente. Finalmente acá tenemos B, B es el punto de corte en Y. La función pues va a pasar por Y en justo un punto, justo va a cruzar en un punto, eso me lo dice B, punto de corte en Y. ¿Listo? Esas son las partecitas, ustedes de pronto en este momento estarán un poco confundidos, confundidas con estas partes, qué quieren decir, esto cómo lo vemos reflejado. Se los voy a mostrar con un ejemplo de una gráfica, es súper sencillo, se van a dar cuenta, súper sencillo. De hecho, de cierta manera, pues es entretenido, porque es sencillo, la función lineal es bastante chévere. Entonces vamos a poner acá un ejemplo.
Voy a decir que voy a poner una función, digamos, y igual. Esto podría estar como y igual o f de x igual. No se vayan a confundir. Lo digo porque a veces hay pruebas en donde como que te intentan confundir, entonces te ponen f de x igual a ta o y igual a ta. Es la misma función. Ya saben que f de x es lo mismo que y. Entonces yo lo voy a poner acá en términos de y. Entonces y igual a, digamos, 2x más 1. Esta es mi función. 2x más 1. Recuerden que la función constante era solo un número, generalmente, digamos y igual a 2, y igual a 3. En este caso ya no es un número, ya tenemos por acá letrica, y siempre va a ser de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi función, y igual 2x más 1. De acá, ¿qué podemos identificar? Bueno, podemos identificar de una vez la pendiente, ¿cierto? La pendiente de una función lineal siempre va a ser el número que acompaña la x. ¿Listo? El número que acompaña la x. Eso quiere decir que ¿cuál sería acá la pendiente en esta función? ¿El 2? Ajá, exactamente, va a ser el 2. Ese es el número que acompaña a la x, siempre va a ser la pendiente. Recuerden que la pendiente realmente es una fracción de y sobre x, entonces yo acá lo voy a poner y sobre 1. ¿Listo? Este 1 no es que sea muy real, es un poco, pues es la parte de la fracción que sería el denominador. ¿Listo? Recuerden que esto es y sobre x. Esto es importante saberlo para graficar. ¿Listo? Este 2 es como si tuviera un 1 abajo. Siempre debemos poner nuestra pendiente en forma de fracción. ¿Por qué? Porque la pendiente es y sobre x. Y ahorita vamos a ver para qué es importante tener en cuenta eso, pero por el momento entonces tengamos claro. Siempre la pendiente, cuando es así un número entero, lo ponemos sobre 1, lo ponemos en forma de fracción. Si la pendiente ya es fracción, pues bueno, ya está listo. Pero si no es fracción, si es un número entero, le ponemos sobre 1. A ver, alguien escribió por acá por el chat. Ah, sea. Y usted sí, ¿no? Tranquis, China. Listo. Ya tenemos la pendiente. Acá también conocemos entonces el punto de corte en Y. ¿Cuál sería el punto de corte en Y en este caso? 1. 1, ¿cierto? Es este numerito, vean, que es el mismo de este. Tenemos que hacer la analogía con esta forma. Vean que tenemos esta forma acá. Entonces, la idea, nos dan esta función. Entonces, estamos separando sus partes. Ya sabemos que el número que acompaña a la X siempre va a ser M, o sea, la pendiente, que en este caso hay que plantearlo en forma de fracción. Y tenemos este B, que es el punto de corte en Y, que siempre va a ser este numerito que está solo. Ese numerito está solo, ese numerito nunca va a tener ni X, ni Y, ni ninguna letra, va a estar solito. Y ese número va a ser B. ¿Listo? El punto de corte en Y. Ahora sí, ¿para qué sirve estas cosas? Pues para graficar, vamos a graficar la función, porque de hecho lo que nos importa en las funciones es poder ver gráfico eso, cómo luce esta cosa matemática, cómo luce gráficamente, visualmente. Entonces vamos a graficarla, vamos a realizar nuestro bien conocido plano cartesiano. Entonces acá, yo lo voy a hacer acá, cha, cha, cha. ¿Listo? Cada unidad, para no ponerme a escribir 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, vamos a entender que cada cuadrito es una unidad. ¿Listo? Cada cuadrito es una unidad. Entonces esto sería 1, 2, 3 y al otro lado menos 1, menos 2, menos 3. Asimismo en Y hacia arriba son los positivos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta, ta, ta. Y hacia abajo son los negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. No los voy a anotar, entonces ya saben, cada cuadrito es una unidad. ¿Cómo grafico esto? Súper sencillo. Presten muchísima atención acá todos y todas súper concentrados y concentradas. Vamos a ver cuál es el punto de corte en Y. Ese es 1, ¿no? Mi B, que es el punto de corte en Y, es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a ir a mi eje Y, o sea, el eje vertical, y me paro en 1. Entonces, 1 sería acá. ¿Sí o no? Acá estás. Me voy al eje de las Y y me paro en 1. ¿Por qué me paro en 1? Porque es lo que me indica acá esta cantidad, que es lo mismo de esta, que es el punto de corte en Y. ¿Listo? Por eso se llama punto de corte en Y. Es lo primero que yo voy a hacer para graficar, es ver cuál es mi cantidad de B, o sea, cuál es mi cantidad de punto de corte en Y, en este caso es 1,
Y entonces me voy a la coordenada en Y y me paro en 1. Corto ahí, chas. ¿Listo? ¿Hasta ahí está más o menos claro lo que hemos hecho hasta ahí? Sí, sí, señora. Listo. Si alguien tiene alguna duda, aproveche y me cuenta. Si hasta ahí todo claro, listo. Ahora, presten muchísima atención que acá viene lo de la pendiente. ¿Qué vamos a hacer? A partir de que ya tenemos este puntico de corte en Y, nos vamos a mover o a desplazar según lo diga la pendiente. Entonces, por eso es importante entender que era Y sobre X. ¿Qué quiere decir eso? Que el número que esté abajo va a ser la cantidad de casillas que me voy a mover en X y el número que está arriba va a ser la cantidad de casillas que me voy a mover en Y. ¿Cómo así? Entonces acá, vean si se dan cuenta. El número que está abajo es el 1, entonces me muevo un puntico en X. A partir del corte en Y, ¿no? A partir de este punto de corte en Y, desde ahí me muevo una casilla en X, ta. Voy a poner un puntico chiquito porque ese no es el punto definitivo. Entonces me muevo uno en X y acá me están diciendo, me muevo 2 en Y. Entonces, eso quiere decir que voy a subir desde ese punto, o sea, me muevo uno en X y subo 2 en Y. Acá sería mi punto definitivo. ¿Sí ven? Y desde ahí hago exactamente lo mismo, lo que me diga la pendiente. Entonces, me muevo uno en X, o sea, acá un pasito en X y doy 2 pasos en Y. Chas, pongo el punto definitivo. ¿Sí ven? Entonces, doy un paso en X y 2 en Y. ¿Sí ven cómo se empieza a generar como una escalerita? Que era lo que yo les decía, que eso es lo que se mantiene constante. Entonces, esa escalerita es 1 en X, 2 en Y. Upa. 1 en X, 2 en Y. Lo mismo acá, 1 en X, 2 en Y. 1 en X, 2 en Y. Eso es la pendiente, ¿sí ven? Yo puedo seguirlo hasta donde quiera. Entonces, desde este punto me muevo 1 en X, 2 en Y y pongo mi puntico acá. Chas. ¿Sí ven? Y resulta que yo hacia el otro lado también puedo hacer lo mismo. O sea, si yo me vuelvo a parar en el punto de corte en Y, que era acá en Y igual a 1, me puedo mover también la pendiente hacia el otro lado. Lo voy a hacer con lógica. Pues yo ya sé que este es el lado positivo, va hacia arriba, entonces el lado negativo debe ir hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo hago? Me paro acá otra vez en el punto de corte en Y, me dice, según la pendiente, me dice que me muevo 1 en X, entonces ahora me voy a mover hacia el otro lado, 1 en X, y 2 en Y. Entonces, ¿hacia dónde creen que nos movemos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dicen ¿Hacia ustedes? abajo? Hacia abajo, No exactamente. manches, me perdí toda esa explicación. Está todo lagueado ese Mateito. Entonces, me muevo hacia abajo, ¿con qué fin? Con el fin de hacerle la simetría a la función, hacerle la otra partecita. ¿Sí ven? Me muevo 1 en X, 2 en Y, ahora hacia abajo. 1 en X, 2 en Y. Y voy poniendo los puntitos. ¿Sí ven? Básicamente, en eso se resume todo. Nuestra función lineal es bastante simple. Entonces, nos paramos en el punto de corte en Y, que es 1. Y igual a 1, que fue acá. Recuerden que cada cuadrito es una unidad. Entonces, por eso este es mi Y igual a 1. Y desde este punto me empiezo a mover lo que me dice la pendiente. La pendiente me dice que me muevo 1 en X, por eso es importante entender que es Y sobre X, o sea, la parte de abajo es X, la parte de arriba es Y. Entonces, me muevo 1 en X, ¿sí ven? Desde acá, 1 en X y 2 en Y, porque en Y pues está en 2. Desde acá sigo 1 en X, 2 en Y, 1 en X, 2 en Y, 1 en X, 2 en Y, y así lo puedo hacer hasta el infinito. Si yo me quiero devolver, si quiero hacer la parte negativa, ¿sí? Como la otra parte de la función, pues entonces me empiezo a mover en sentido contrario. Entonces ya no voy hacia la derecha, sino voy hacia la izquierda y ya no voy en Y hacia arriba, sino que voy en Y hacia abajo. Finalmente lo que me queda por hacer es trazar esta gráfica. Entonces unen los puntos y les da una línea recta. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir función lineal. El resultado es una línea recta en la cual pues tiene una pendiente que siempre se mantiene, que es la de 1 en X y 2 en Y. 1 en X y 2 en Y. ¿Listo? No sé si hasta acá de pronto alguien tenga alguna pregunta, duda, por favor, aprovechen, cuéntenme. A mí se me apagó el teléfono cuando estaba explicando. Apenas estaba empezando ese ejemplo y me apagó el teléfono. Rayos, rayos. Básicamente lo que hicimos, Mateito, acá fue establecer, bueno, la función.
Importante tener en cuenta que esta función, pues el máximo exponente que va a tener una función lineal es 1, o sea que acá no vamos a ver ni a la 2, ni a la 3, ni nada, o sea, no hay exponentes. De acá establecemos la pendiente, entonces la pendiente siempre va a ser el número que acompaña a la X, por eso es 2, pero la cuestión es que la pendiente depende de Y sobre X, o sea, la pendiente es Y sobre X, entonces como acá era solo 2, entonces por eso le pusimos el 1 por debajo, para poder tener este dato de X. ¿Sí ves? Siempre que tengamos un número entero en la pendiente, o sea, en el número que acompaña a la X, le ponemos un 1 abajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa pendiente la debemos tener en forma de decimal. Bueno, en forma de fracción, perdón. Luego también establecemos cuál es B, o sea, mi punto de corte en Y, que siempre va a ser el numerito que está solito, que en este caso es 1, ¿sí? Y la cuestión es que para graficar entonces, yo me paro en B igual a 1, en el punto de corte en Y, yo me paro en ese punto, y desde ahí me empiezo a mover según me lo diga la pendiente. Entonces la pendiente es 2 sobre 1, eso quiere decir que me muevo. Y ya sabemos que la pendiente es Y sobre X, entonces me muevo 1 en X, ¿sí? Porque 1 es la cantidad que está en X, entonces me muevo acá 1 en X, y desde ahí 2 en Y, hacia arriba. ¿Por qué me muevo hacia arriba? Porque pues Y es vertical, o es arriba o es abajo, ¿no? Entonces, como estoy haciendo la cuestión positiva, entonces me muevo hacia la derecha en X, una casillita y 2 en Y. Desde ahí igual, una en X, 2 en Y, una en X, 2 en Y, una en X, 2 en Y. Si quiero hacer la otra cara de la función, lo mismo, me vuelvo a parar en el punto de corte en Y, en B igual a 1, y me muevo 1 en X también, pero hacia el otro lado, y 2 en Y también, pero ahora hacia abajo. Y así le hago como la simetría de la función. No sé si te quedó así como un poquito, te alcanzó a quedar un poquito claro, Mateito, así en la explicación rápida. Igual pues esta explicación quedó grabada, entonces ahorita en unos minutos la puedes ver ahí en el clase, más completa. Listo, tomen los apuntes, chicos, chicas. Mientras toman los apuntes, fíjense si de pronto algo no quedó tan claro, si de pronto hay algo que deban revisar. Por el momento yo creo que voy a detener la grabación. ¿O no? Sí.